Bien, hermanos, ¿me acompañan por favor a orar brevemente? Amado Padre, te damos gracias por este tiempo y estamos delante de tu presencia, Señor, para exaltarte, para recibir la dirección que tú deseas para nuestras vidas. Que sea tu Espíritu, Señor, obrando en nuestras mentes y corazones y que a través de discernir tu palabra podamos entonces caminar en tu voluntad. Te pedimos, Señor, que obres en este tiempo, que podamos permanecer atentos, que más allá de nuestras limitaciones como seres humanos, sea tu Espíritu Santo aplicando la palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses 1, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Estamos en esta carta, la carta del gozo, hermanos, la epístola que nos enseña acerca del gozo. Bien. Vamos a leer la palabra. Filipenses 1, del 12 al 18. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria al Señor, hermanos. Bien, estamos en esta carta, hermanos, que nos recuerda que el gozo no depende de las circunstancias. El gozo, hermanos, está más allá de lo que este mundo pueda traernos a nuestras vidas. El gozo, hermanos, depende y proviene de nuestra unión con Cristo, de nuestra relación con Él. El gozo, hermanos, como vamos a ver en este pasaje, viene del servir, hermanos. El gozo por el servir. Yo en la mañana, más temprano, en el primer culto, le decía a los chicos del grupo de adolescentes que generalmente hemos escuchado tal vez esa frase famosita, ¿no? De que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero hermanos, el Señor ya había dicho eso antes, nada más que es tema de un mensaje que viene después. Lo vamos a ver. Pero hermanos, el servir es un vehículo de gozo. El servir a otros es un vehículo, hermanos, de gozo. El servir a Dios, el considerarnos, hermanos, siervos del Señor, esclavos del Señor, trae gozo verdaderamente. Y es lo que pretendemos, hermanos, descubrir con este mensaje. Miren, quisiera que me acompañasen, por favor, al libro de Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, por favor. Amén. Hechos 9, estamos hablando de la conversión de Pablo. ¿Sí, amén? Capítulo, ahí está, hermanos. Amén. Vean lo que el Señor dijo respecto de Pablo. Jesús hablándole a Ananías, diciéndole, tienes que ir con ese hombre. Le dijo, pues, perdón, estoy equivocando aquí el libro. Vamos, un segundito, hermanos. Aquí está. Bien. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Pablo se convirtió, hermanos, Ananías, que fue el instrumento para ministrar a Pablo, Jesús le dijo a Ananías, tú tienes que ir.
Este hombre es un instrumento que yo escogí porque me es útil para mi evangelio, me es útil para mi obra. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él tiene que llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los judíos, en presencia de los reyes. Y Pablo sabía esto desde el principio, hermanos, que había sido puesto para que Jesús se mostrara en su vida, que había sido puesto para que la vida del Señor se reflejara a través de lo que él vivía. Y hermanos, Pablo es considerado como el modelo de cristiano. Y hermanos, todavía más, ¿cuántos recuerdan la carta de Efesios? Él dijo que imitemos a Dios como hijos amados. Pero también él va a decir, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo es un modelo, hermanos, pero no es un modelo cualquiera. En la vida de Pablo se está mostrando la vida de Jesús. En la vida de Pablo, hermanos, el Espíritu Santo está obrando para que la iglesia comprenda las verdades espirituales. El avance del evangelio, hermanos, mucho tuvo que ver con la vida de este siervo. Y el punto de hoy, hermanos, es de verdad aprender a servir por encima de las pruebas, aprender a servir por encima de los que nos difaman, de los que nos acosan, aprender a servir en medio de toda tribulación, aprender, hermanos, que el gozo viene de que nosotros estamos delante de un rey, a quien le debemos la vida, a quien le pertenecemos. Y entonces, si comprendemos esta parte, hermanos, podemos entonces vivir con gozo. Pablo sabía, hermanos, que en su conversión había algo especial, porque habría de ser llevado para anunciar el evangelio por todas partes. Y en ello, hermanos, aún en los sufrimientos que tendría, ahí el Señor se llevaría toda la gloria. Ahí el Señor recibiría honor. Ahí él sería reconocido, no Pablo, el Señor, hermanos. Y este es un punto que usted debe de guardar hoy. Y le pido que guarde hoy. ¿Quién tiene que ser glorificado? Dios, hermanos, no yo. Dios. Si guardamos esto, entonces vamos a ir por la línea correcta. No nos vamos a desviar, no nos vamos a extraviar. El gozo del servir, hermanos, es para glorificar a Dios, no para que uno reciba el reconocimiento. Cuando nosotros, hermanos, estamos frente a las situaciones, nosotros sentimos personales las situaciones, las circunstancias, las adversidades, las críticas. Cuando nosotros, hermanos, estamos delante de Dios y las circunstancias apremian a que anunciemos el evangelio, pero eso trae oposición y eso trae circunstancias problemáticas, hermanos, nosotros las sentimos como personales. Pero hermanos, nosotros solamente somos instrumentos del evangelio. Nosotros, hermanos, debemos de ponernos, hermanos, en la justa dimensión de donde Dios nos está colocando. Quiero, hermanos, que por favor me acompañen a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, por favor. Y vamos a leer a partir del verso 7. Y ahorita comenzamos con el mensaje, hermanos. Esto lo digo como introducción, hermanos, para que podamos precisar más en el entendimiento del mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Amén. Lo tenemos en pantalla. Gracias a nuestros hermanos que sirven, hermanos. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vea eso, vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Entonces, ¿de quién es la excelencia del poder? Del Señor. Nosotros solamente somos vasos de barro.
el Señor ha puesto el mayor tesoro, que es el Evangelio, en cada uno de nosotros. Pero para Él sea la gloria, aunque nosotros pasemos por todo tipo de situaciones. Amén. Uno de los indicadores más claros de la madurez espiritual, hermanos, es este filtro. ¿Qué tan fácil perdemos el gozo? Me hablaron en la congregación, me saludaron. Si no me saludaron, ya perdí el gozo. Si no me juntaron en el grupo, ya perdí el gozo. Si saliendo de la iglesia ya empecé a discutir con la esposa, con el esposo, ya perdí el gozo. Son indicadores de qué tan firmes, hermanos, permanecemos en la palabra. Si nos mueven cosas pequeñas como esas, quiere decir que somos inmaduros. Quiere decir que no estamos poniendo nuestra vista, hermanos, en Cristo. Que la circunstancia pequeña, ¿por qué es eso, hermanos? Minucia. Nos está distrayendo y nos está robando el gozo. Cuando tal vez lo único que debería de robarnos el gozo, hermanos, sea el pecado. Y que nosotros, reconociendo nuestro pecado, entonces sepamos que necesitamos, hermanos, estar bien con el Señor. Recuerdo a David en el Salmo 51, que él decía: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David había reconocido que había hecho mal, que se había equivocado, que había errado, que estaba, hermanos, de verdad, yendo por un camino contrario a la voluntad de Dios. Y David dijo eso. Es más, lo podemos mostrar, hermanos. Salmo 51, versículo 12, hermanos. Amén. Dice ahí: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tal vez, hermanos, el reconocer que estamos fallando delante de Dios, esa tristeza, hermanos, que no es para muerte, sino que es una tristeza que nos va a regresar a estar bien con Dios, hermanos. Es tal vez lo único que nos pudiera distraer del gozo. Es tal vez lo único que nos pudiera, hermanos, hacer una pausa y llevarnos a reflexionar. Pero la salvación del Señor, hermanos, que es permanente, que fue conseguida, hermanos, para que perdure por la eternidad, no debería de perder el gozo, hermanos, usted en su vida. Si nosotros erramos, hermanos, tal vez haríamos una pausa para hacer esto. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque entiendo que lo que estoy viviendo no es de agrado a ti. Pero fuera de eso, hermanos, nada nos debería de apartar del gozo del Señor. Fuera de eso, hermanos, nada nos debería de mover de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestro hermano Carmelo comenzaba la alabanza diciendo esto, ¿no? Al que el Hijo libertara, sería verdaderamente libre. A veces nosotros somos los que nos atamos, nos encadenamos a cosas, hermanos. Pero son las convenciones que tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones por la basura que el mundo nos arroja diariamente. Y entonces, precisamente por esa distracción, con cualquier situación, hermanos, empezamos a perder el gozo. Con cualquier situación. Porque somos inmaduros y carnales todavía. Y dándole prioridad a eso, hermanos, entonces fácil soltamos la palabra, fácil soltamos el gozo. Hermanos, Pablo en esta carta nos enseña que las pruebas no destruyen el gozo, que los detractores no anulan el gozo. Cuando Cristo es anunciado, hermanos, el gozo permanece. Miren, acompáñenme por favor al libro de Hechos, hermanos, capítulo 22, hermanos, por favor. Lo tengo por aquí en una notita que hice. Hechos 22, hermanos, versículo 17. Amén. ¿Ya lo tenemos ahí? Gracias, hermanos. Hechos 22, 17. Pablo está narrando esto, hermanos, de cuando él se convirtió
y empezó a creer en el Señor y a servir al Señor, él vino, hermanos, a Jerusalén. Y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, o sea, él vio a Jesús, hermanos, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo sabía de parte de Jesús, hermanos, que su testimonio no iba a ser recibido por los gentiles, por los judíos. Imaginen, hermanos, qué es vivir una vida donde tu pueblo, tu nación te va a rechazar. Donde quiera que te pares serás juzgado, serás señalado como un traidor, como un infiel, como un impuro. Y que llegando a donde Dios te va a mandar, hermanos, también vas a recibir el rechazo de las personas, porque están sumergidas en oscuridad, pensando en servir a otros dioses, dioses vanos, ídolos que nada son. Y encima de eso, te va a tocar sufrir prisiones, apedreamientos, peligro de fieras, peligros de la naturaleza, todo tipo de situaciones, hermanos, que pone en riesgo tu vida. El ministerio de Pablo, por supuesto que no fue fácil. Por supuesto que no fue fácil. A donde quiera que llegaba, hermano, venían los de la circuncisión a decir, cuidado con ese. El ministerio de Pablo no fue fácil. Pero a través de esta carta nos va a enseñar, hermanos, que los detractores, aquellos que acosan, aquellos que acusan, hermanos, no pueden detener el gozo que viene de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, pero vean, en nuestra cita base, Filipenses 1:12, dice, hermanos, yo quiero que ustedes sepan, yo quiero que ustedes lo sepan, que lo tengan claro, iglesia, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. Cualquiera hubiera dicho, ya lo metieron a la cárcel, hasta ahí quedó. De hecho, antes de que lo metieran a esta cárcel desde donde escribió Filipenses, hermanos, a él en una isla, hermanos, llamada Malta, lo mordió una serpiente. ¿Y qué dijeron? No, porque es un pecador, porque es un delincuente, ya lo mordió la serpiente y se va a morir de todas formas. Hermanos, la gente nos señala así. La gente nos señala así. Ven que pasa algo en tu vida, porque no creen en la Virgen, les pasa eso. Es verdad. ¿Ya viste los problemas que tienen? Nos señalan, todo el tiempo nos señalan. A Pablo lo estaban señalando, hermanos, pero Pablo hace esta aclaración y dice, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que las cosas que me han sucedido, ¿qué creen? Noticias, han redundado en el progreso del evangelio. Cualquiera diría, hasta aquí se va a parar su obra. No, hermanos, Dios es soberano y Dios está llevando todo, hermanos, para cumplir su evangelio, para que su evangelio se extienda. Y les voy a decir algo, desde la cárcel Pablo llegó a más personas que estando afuera. ¿Por qué me atrevo a decir esto, hermanos? Porque tenemos varias cartas que así lo atestiguan. Amén. Él podía estar, hermanos, encarcelado físicamente, pero la palabra, hermanos, no está presa. No está presa, hermanos. Y la palabra, hermanos, no puede ser detenida. La palabra, como dice en Isaías 55:11, sale de la boca del Señor, va y ejecuta lo que quiere y no vuelve vacía. Nadie puede detener el consejo de Dios. Lo que Él ha determinado, eso se hará. Y aunque Pablo estaba encarcelado, hermanos, la palabra no estaba encarcelada. Y eso se lo escribió a Timoteo también. La palabra no está presa. Y entonces, a pesar de que hermanos, el grupo de detractores podía decir, nos alegramos que Pablo ya está en la cárcel.
Ojalá y lo maten. Aunque ellos pudieran decir eso, hermanos, la palabra del Señor seguiría corriendo, seguiría llegando a los lugares, seguiría obrando en los corazones y las iglesias serían edificadas. Hermanos, esto es gozo para Pablo, porque dice, estas circunstancias no van a detener al evangelio. Esto más bien ha resultado en el progreso del evangelio. Dice aquí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Yo les decía a los chicos, imagínense el MP hoy en día, y Pablo está metido en uno de los separos, pero medio mundo lo ve y lo escucha, y todos iban y aprendían de él el evangelio, hermanos. En ese tiempo, hermanos, en el pretorio, que son estas instalaciones de la Guardia Romana, hermanos, sabían que había un hombre ahí que predicaba a Cristo. Y venían a él y podían aprender el evangelio. Y venían y Pablo desde ahí, hermanos, administraba las cosas de la iglesia. Y sea por carta o enviando a algún hermano, el evangelio seguía siendo llevado a todas partes. Por eso aquí Pablo dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, esto no es nuevo, esto Dios lo viene obrando en el corazón de su iglesia. Por favor, acompáñenme a Hechos 4. Algo similar, hermanos, Hechos 4, versículo 29, hermanos. Algo similar había pasado con Pedro y con Juan, hermanos, frente al Sanedrín, frente al concilio de ancianos en Jerusalén. Ellos les habían impedido hablar en el nombre de Jesús, enseñar a otros el evangelio. Y cuando regresaron con los hermanos, ellos se pusieron a orar, hermanos. Hechos 4, 27, por favor, amén. Y vean lo que dice ahí la palabra. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31, hermanos, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia es amenazada, cuando la iglesia es presionada, cuando quieren acorralar el evangelio, hermanos, Dios levanta de nuevo entre los hermanos un corazón, hermanos, que pierde el temor, un corazón, hermanos, que está dispuesto a dar la vida incluso por causa del evangelio. Entonces, hermanos, el lugar donde estaban congregados tembló y no hubo desorden, no, tembló. Y empezaron a predicar la palabra con denuedo. Un fruto de que somos llenos del Espíritu de Dios, hermanos, es que empezamos a predicar la palabra con denuedo. No desorden, no manifestaciones místicas, no. Empezamos a predicar la palabra con valentía. Empezamos a predicar la palabra donde no habíamos predicado. Le empezamos a compartir a aquellos a los que no les habíamos hablado. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu de Dios, hermanos. Llevarnos a predicar con denuedo, llevarnos a predicar, hermanos, sin temor, con arrojo, con valentía, porque este mensaje es el mensaje más digno de ser predicado. Y entonces Pablo dice, la gran mayoría de los hermanos, cobrando valor en mis prisiones en el Señor, van y predican sin temor, en medio de un contexto donde decir que había un Señor y no era el César romano te costaba la vida. En un contexto, hermanos, donde decir que tú servías a otro Señor era una sedición, era una traición,
y te podían matar en el momento. ¿Cuántos han sufrido alguna amenaza por predicar el evangelio hoy? A lo más te ponen algo en redes sociales, ¿no? Pero tú, ¿qué puedes hacer? Lo bloqueas y ya. Hermanos, ¿cuántos verdaderamente sus vidas han sido puestas en peligro por creer en el evangelio? Hermanos, Pablo y los otros hermanos verdaderamente estaban en peligro. Verdaderamente peligro, hermanos. Creo que solo nuestro pastor Josías, ahora Luis, nuestra hermana Irene, hermanos, saben qué es estar en medio de la guerra. Saben que es verdaderamente poder estar hoy, pero tal vez no estar mañana. Y algunos hermanos, como el pastor Maurilio, que ha afrontado muchísima oposición en la sierra de Oaxaca, que hasta la cárcel ha ido a dar. Pero estas circunstancias, hermanos, no quitan el gozo. Al contrario, avivan el gozo. Porque sabes que la obra del evangelio está caminando. Porque sabes que esta palabra se va a cumplir sí o sí. Y entonces, hermanos, Dios nos está respaldando. Dios va con nosotros. Y este evangelio, hermanos, terminará siendo un testimonio a todas las naciones. A todos los lugares va a llegar. A todos los lugares. Porque Dios está interesado en reunir un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, no, todo pueblo, hermanos. Este evangelio tiene que correr, tiene que llegar, tiene que alcanzar, hermanos, a esas personas. Entonces necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo y hablar el evangelio con denuedo. El Señor nos dé esta gracia, hermanos, de que aún en la oposición el Señor nos traiga valor. Porque al servir al Señor de esta manera, vamos a experimentar un gozo verdadero. No depende de las amenazas externas, no depende de la oposición, no depende, hermanos, ni siquiera de nuestras capacidades. Depende que es voluntad de Dios y Él así lo quiere. Y hemos sido puestos aquí para llevar mucho fruto. Amén. Amén, hermanos. Entonces, una perspectiva correcta del sufrimiento, hermanos, es que las cosas que nos suceden, hermanos, como dice Romanos 8:28, hermanos, todas están cooperando para bien. Todas nos están conduciendo a la voluntad de Dios. Todo Dios lo está orquestando, hermanos, para que reciba la gloria, para que su nombre sea exaltado, nuestras vidas sean testimonio, hermanos, y el evangelio se cumpla. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos el sufrimiento no como un estorbo, sino como un instrumento, podemos entender que Dios es soberano y está llevando nuestras vidas de manera puntual a donde Él quiere. Y en Él, hermanos, en Él no hay riesgo, no hay peligro. En Él estamos seguros. De manera que aún, hermanos, dolor, problemas, enfermedad, muerte, hermanos, eso no va a detener el propósito de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Están muy serios. Siempre están muy serios. Gloria al Señor, hermanos. Amén, hermanos. Superar los obstáculos, hermanos, es algo, hermanos, que el pueblo de Dios tiene que aprender a hacer. Superar obstáculos. Superar obstáculos. No puedo, hermanos, olvidar cuando el pueblo iba a entrar a conquistar, hermanos, a Canaán. Y mandaron espías. Pero la gran mayoría de los espías dijo: no vamos a poder. No vamos a poder. Son gigantes. Nosotros somos como langostas, nos van a aplastar. No vamos a poder. Pero solamente 2 hombres, hermanos, que estaban entregados al Señor, hermanos, dijeron: sí, vamos porque el Señor está con nosotros, vamos porque vamos a tomar esta tierra. Hermanos, de verdad, y no es que prediquemos aquí humanismo, pero la iglesia tiene que aprender a sortear las dificultades, tiene que aprender a depender del Señor y que el Señor en su fidelidad traiga la respuesta.
Hermanos, una característica, un rasgo de un verdadero discípulo es que permanece en la palabra. Permanecemos por gracia, permanecemos porque estamos unidos a Cristo, permanecemos porque así Dios lo ha determinado. No está en función de nuestras capacidades, pero necesitamos convencernos de esto. La vida cristiana, nos lo enseñó el pastor Josías, es convertirnos en lo que Dios dice que somos. Y si el Señor dice que podemos, podemos entonces. Y si el Señor dice que vamos, vamos entonces. Y si el Señor dice que llegaremos, llegaremos entonces. La iglesia necesita aprender a sortear toda dificultad y toda adversidad, hermanos. La vida cristiana, hermanos, es entonces nuevamente convertirnos en lo que Dios dice que somos. Y aquí Pablo, hermanos, nos va a mostrar esto. A pesar, hermanos, de que él está encadenado, pero él fue puesto para predicar el evangelio, su vida va a seguir predicando el evangelio. Hermanos, el pretorio romano se convirtió en un campo misionero. Ahí, hermanos, donde tal vez nadie se acercaba por temor, donde los que iban con cuidadito, hermanos, ahí se estaba predicando la palabra. En el lugar menos indicado, hermanos, la palabra estaba siendo anunciada. Quedó patente, hermanos, la prisión de Pablo. Y fue un testimonio para los hermanos. De modo que entonces se comenzaron a animar y empezaron a predicar. Esto, hermanos, aunque trajo situaciones, hermanos, no iba a detener el plan de Dios. Hermanos, de verdad, el progreso del evangelio no se iba a detener, ni por cadena, ni por la muerte de Pablo. El progreso del evangelio continuaría su rumbo. Hoy, hermanos, aquí, el progreso del evangelio sigue su marcha. Y vea cuánto tiempo ha pasado. El progreso del evangelio seguirá y no se va a detener. Y eso nos enseña, hermanos, que de verdad, por encima de las circunstancias, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. Si nosotros nos subimos, hermanos, a lo que Dios está haciendo, si nos vamos en la línea que Dios está marcando, hermanos, de verdad que vamos seguros. De verdad que vamos seguros, hermanos. Miren, el testimonio, hermanos, que se brindó a la iglesia es un testimonio fuerte. Y tal vez, hermanos, este testimonio que Pablo dio y que la misma iglesia de Filipos dio, hermano, tal vez en otras circunstancias no se hubiera dado. Piénsenlo así. Aquí hay muchos ejemplos. Hay muchos hermanos que han llegado al evangelio por situaciones difíciles, ¿sí o no? Que llegan por una enfermedad, que llegan por una infidelidad, que llegan por muerte, que llegan por alguna circunstancia adversa, hermanos. Y si somos honestos en nuestros corazones, pudiera ser que de otra forma no hubiéramos llegado al evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra bien dice que nosotros ni queríamos, ni buscamos a Dios, ni hacíamos lo bueno. Ha sido Dios en su gracia, hermanos, que nos ha traído. A pesar, hermanos, de que pudo haber sido por una manera fuerte, triste, en sufrimiento, o en alguna situación como esas, hermanos, Dios está obrando su perfecta voluntad. Entonces, hermanos, la fidelidad, hermanos, del apóstol Pablo en servir al Señor es un testimonio, hermanos, es una patente, queda constancia de que se estaba predicando el evangelio. Y hermanos, la gente que está a nuestro alrededor, cuando nosotros predicamos el evangelio fielmente, hermanos, a veces ya no te escuchan, pero la Biblia que leen es tu comportamiento. La Biblia que leen, hermanos, es cómo tratas a tu esposa. La Biblia que leen es cómo tú te portas en el trabajo. La Biblia que leen es el testimonio que estás dando. Y esto sucedió con Pablo. Los soldados ahí, hermanos, recibieron el evangelio. Hermanos, de verdad, no hay un corazón tan duro que el evangelio no pueda restaurar. No, hermanos. No.
Decir eso, hermanos, sería negar la soberanía de Dios. Sería negar el poder de Dios. Sería negar el propósito de Dios. A veces decimos, no le hablo porque no me quiere escuchar. ¿No? No le hablo porque a esa persona ni le caigo bien. Hermanos, no hemos sido puestos para anunciar el evangelio a contentillo. Claro que oramos, Señor, tráenos a las personas a las que debemos de hablarles. Señor, pon la ocasión para que nosotros podamos darles el evangelio. Pero hermanos, de verdad, no hay impedimento para que nosotros anunciemos el evangelio. Y aún, hermanos, con el impedimento, Pablo, vean lo que hizo. Siguió predicando y predicando. Lo encarcelaron y siguió predicando. Lo iban a matar y siguió predicando. Y hoy, hermanos, su testimonio ha perdurado. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, hermanos, cheque esto, por favor. Los soldados que se endurecieron, hermanos, por esa formación militar, por esa vida, hermanos, entregada a lo marcial, recibieron el evangelio, hermanos, y vieron en Pablo, hermanos, su carácter, su paciencia y su fe inquebrantable. Algunos llegaron a Cristo, hermanos, sí, por supuesto, hermanos. Los que servían en el palacio del César, también hay testimonio de ello en la palabra, hermanos. Hermanos, de verdad, ¿no cree usted que Dios puede usar su vida? Hermanos, de verdad, a veces estamos tan apagados porque el mundo nos distrae. Porque la rutina de la vida, hermanos, nos pone como un manto de tristeza, un manto de, híjole, no la vamos a armar. Nos pone como encima, hermanos, una mentalidad de fracaso. Y ojo aquí, no predicamos psicología ni coaching aquí, hermanos, pero sí reconocemos lo que el mundo hace. El mundo, hermanos, sencillamente quiere gente esclavizada a un sistema caído. Considéralo. Vea cómo todos los medios de comunicación, vea cómo todas las empresas que se enfocan en construir contenidos culturales. Vea la política nacional y exterior. Vea cómo todo está encaminado sencillamente a tenernos esclavizados, cautivos, distraídos, apáticos, dormidos, sin fuerzas, sin discernimiento, sin una vida en el Señor. ¿Hay oposición, sí o no? Hay oposición. Pero eso, hermanos, no puede detener el evangelio. Eso no puede detener el evangelio. Cualquiera que sea nuestra situación, hermanos, esa puede ser la plataforma, puede ser el púlpito desde donde se predique la verdad de Dios. ¿Cuántos atraviesan enfermedades, hermanos, actualmente? Por favor, levanten su mano. Hermanos, ese puede ser el púlpito. Desde la enfermedad, predicar el evangelio. ¿Cuántos han atravesado un dolor, una pérdida últimamente? Aquí hay una hermana que llegó, hermanos, después de que su esposo murió. ¿Cuántos están atravesando económicamente una crisis? Desde ahí, hermanos, toda circunstancia que el Señor está permitiendo en nuestras vidas es la plataforma, hermanos, para predicar el evangelio. Lo que pasa es que nos falta entendimiento en la palabra. Lo que pasa es que nos falta discernimiento. Y lo que pasa es que no estamos poniendo la vista en Cristo. Por eso todos lo sentimos como adverso. Por eso todos lo sentimos como una ola que nos aplasta. Por eso sentimos, hermanos, que no hay propósito o que no hay salida. Cuando realmente Dios nos está llevando al lugar donde quiere que seamos testigos. Y Pablo fue llevado al lugar, hermanos, donde quería el Señor que fuera testimonio para todas las naciones. Amén. Amén, hermanos. Bien. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer encabezado, que es el gozo del ministerio a pesar de los detractores.
Amén. Tenemos 20 minutos, pero creo que esto va a valer la pena. En la iglesia, hermano, hay personas que predican el evangelio por muchos motivos. Unos por el motivo correcto, y gloria a Dios por ello. Pero hay otros, hermanos, que motivados de su propia pasión, de su propio corazón, hacen las cosas. El servir, hermanos, es un riesgo cuando nosotros no lo hacemos en la voluntad de Dios. De hecho, es recomendable que ningún creyente nuevo comience a servir, porque envanecido por el servicio se puede desviar y afectar a otros, hermanos. Debe de haber cuidado incluso en el servicio. Hermanos, Pablo advirtió, hermanos, de muchos que se levantarían. Incluso cuando reunió a los pastores, a los ancianos, hermanos, en Mileto para ir a Jerusalén, dijo, ya no me van a ver. Por el Espíritu él sabía que ya no lo iban a volver a ver. Y dijo, pero ustedes enfóquense en pastorear la iglesia que el Señor compró con su sangre, porque de ahí vendrán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Pablo dice de eso, de gente externa, lobos rapaces. Pero también dice más adelante, pero de entre vosotros se levantarán otros que arrastrarán a los discípulos tras de sí. Vea eso, aún en la iglesia se levanta gente, hermanos, que de repente, gracias, de repente se levanta entre la iglesia gente que desvía a los discípulos. Hermanos, ¿qué es lo que motiva a las personas? Santiago en el capítulo 4 nos dice, Santiago le está hablando a la iglesia, hermanos. Jacobo, el hermano del Señor, escribe esta carta que hoy tenemos con el nombre de Santiago. Pero en el capítulo 4 les dice, hermanos, ¿de dónde vienen las broncas entre ustedes? ¿De dónde vienen, hermanos, las cosas que están ahí en sus corazones? Lo que pasa es que, a ver, vamos a ponerlo por favor, Santiago 4, versículo 1, hermanos, por favor. Esto es importante. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermanos, les está hablando a la iglesia. Pero note que hay esas cosas, pleitos y guerras. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Adelante, por favor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzarlo. Vean, ahí están los motivos errados. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero cuando pides mal. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. El servicio, hermanos, no puede ser un deleite propio, un deleite egoísta. El servicio, hermanos, tiene que ser un deleite, pero en el Señor. No podemos servir al Señor, hermanos, con motivos errados. Podemos predicar, hermanos, la Escritura bien, correctamente, pero en nuestro corazón puede haber un motivo errado. Y esto es lo que estaba sucediendo. Muchos se animaron, al ver a Pablo se animaron a predicar. Unos lo hicieron de corazón, por amor, pero otros lo hicieron con motivos impuros, por rivalidad, por ambición personal, por añadir aflicciones a las prisiones de Pablo, hermanos. Imagínense, hermanos, decir, no, pues voy a predicar para que Pablo allá encerrado me vea que predico. Hermanos, hay que tener cuidado con estos pensamientos. Que no me vean que canto más chido. ¿No? Allá, ¿dónde anda mi hermano Melo? ¿No? Una reta de freestyle, ¿no? Aquí. No, hermanos, no podemos competir. No podemos competir. Hermanos, fuimos puestos para colaborar. Colaborar. La vida en comunidad, hermanos, es una vida colaborativa. A Dios le plació, hermanos, dar a cada uno dones y talentos y capacidades, hermanos, que otros no tienen. Pero todos somos necesarios en este cuerpo. No podemos andar compitiendo.
La gracia que le es dado a uno es diferente que la gracia que le es dado al otro. Hermanos, miren, es más, de culto A culto B o de culto 1 a culto 2 hay diferencia. ¿Por qué? Porque la gracia del pastor Josías es diferente que la gracia que el Señor me dio, hermanos. Pero no por eso, hermanos, tiene que haber rivalidad, ni tiene que haber contienda ni competencia. Hermanos, sencillamente estamos aquí puestos para colaborar. Pablo decía de él y de Apolos, ¿qué somos? Somos colaboradores del Señor. Uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Nosotros solamente somos instrumentos, somos vía para que el Señor haga algo. De manera entonces, hermanos, que ninguno de nosotros puede tomarse, hermanos, esto como personal y decir, no, es que yo le tengo que echar porque mira, no me puedo quedar atrás. No, hermanos, que el Señor nos libre de ese tipo de pensamientos, de esos motivos incorrectos, de esos motivos impuros, y que entonces nuestro corazón, siendo lleno de amor, siendo lleno de verdad, siendo lleno de bondad, porque ese es el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad, hermanos. Con buena voluntad, hermanos, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Entonces, Pablo, hermanos, reconoció, hermanos, que había gente que estaba predicando, hermanos, por motivos de verdad fuera de lugar, por contienda, por envidia, por provocar en él algo. Pero había otros que lo hacían, hermanos, con todo el corazón. Y ese es, hermanos, ese es el grupo al que nosotros tenemos que pertenecer. Mire, de verdad, vamos a hacer esto. Tome 30 segundos y piense, hermanos, en el hermano o la hermana con la que menos la lleva. Con la que menos la lleva. Por favor. Por favor. ¿Sabe, hermanos, que la comunión parte de que el Señor obró la misma gracia para ella, para él, que para usted? ¿Sabe que lo que nos hermana entre nosotros es el sacrificio de Cristo? Ese hermano, esa hermana que tienes ahí en tu mente ahorita, hermanos, de verdad recibió el mismo perdón que tú. No hay nada que te haga mejor o peor. No, estamos en la misma condición. Una salvación, hermanos, por un sacrificio expiatorio y sustitutivo. Cristo tomó tu lugar, mi lugar, pagó nuestras culpas, quitó el pecado, quitó la ofensa, quitó la maldición, quitó la muerte, pero tanto tuya como mía. No hay nada de verdad, hermanos, que te haga pensar que eres mejor o al revés, que eres peor. No, es el mismo estatus espiritual. Todos somos, hermanos, todos somos iguales en dignidad y en moralidad delante de Dios. Nos ha dado roles diferentes, los que somos hombres, los que somos esposos, los que somos padres, que las que son mujeres, que las que son madres, que las que son hijas. Hermanos, son roles diferentes, pero dignidad y moralidad delante de Dios es la misma. De modo, hermanos, que no podemos pensar que somos más ni que somos menos, pero sí que podemos pensar que somos necesarios en este cuerpo, que somos necesarios en este cuerpo. Tomemos nuestro lugar, hermanos, en este cuerpo. Tomemos este oficio, hermanos, de servir al Señor. Servir al Señor. ¿Cuántos fueron llamados a servir? Lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos fueron llamados a servir? Sé que hace calor, sé que ya es tarde, sé que faltan 10 minutos, pero hermanos, vamos a enfocarnos. Estamos puestos para servir, hermanos. Pablo se presentó, hermanos, con la iglesia de Corintios diciendo: no quiero saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Y esa es nuestra vida, hermanos, una vida cruciforme,
Una vida donde el Señor es el centro y el Señor es el importante. Yo solamente soy su siervo. Y tenemos al mejor amo del mundo y del universo, hermanos. No hay nada, hermanos, que de verdad de Él no venga para nosotros. Jesús enseñó en su ministerio, si siendo malos le damos las buenas cosas a los hijos, cuanto más nuestro Padre. No hay nada, hermanos, que de verdad el Señor no venga para nuestras vidas. Hermanos, y a pesar de lo que Pablo estaba viviendo, el gozo, hermanos, no se quebró, no se paró, no se apagó. A pesar, hermanos, de esas cadenas, de esas prisiones, de esa incomodidad, suciedad, humedad, de esos insultos, lo que pudiera haber padecido, hermanos, azotes, hambre, humillaciones, desnudez, lo que fuera, hermanos, no impidió, hermanos, que él siguiera sirviendo a Cristo. Entonces aquí es bien pertinente que pensemos, ¿qué te está impidiendo servir a Cristo? ¿Qué te está impidiendo servir a Cristo? ¿Qué te está impidiendo dar testimonio de Él? ¿Dónde estás? En tu situación, lo que atravieses, ¿qué te está impidiendo servir al Señor? De modo, hermanos, que Pablo concluye lo siguiente. Dice que a pesar de que unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicciones a sus prisiones, y que por otro lado hay hermanos que lo hacen por amor, sabiendo que también Él está puesto para la defensa del Evangelio, Pablo dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretextos o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El propósito, hermanos, se está cumpliendo. Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Qué mejor, hermanos, que todos lo hagamos con un corazón de verdad dispuesto a servir al Señor. Qué mejor que todos lo hagamos por amor. Qué mejor que todos lo hagamos, hermanos, con la palabra, hermanos, en nuestra mente y en corazón. Qué mejor, hermanos, que lo hagamos con un carácter y una motivación correcta. Qué mejor, hermanos, que lo que hagamos, hermanos, para el Señor sea con una expectativa bíblica y no para mí, no para mi gloria. Qué mejor que eso. Pero, hermanos, el Evangelio se va a cumplir, el Evangelio será predicado. Mejor ponte del lado correcto. Ponte del lado correcto. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, hermanos, si Cristo es proclamado y el Evangelio sigue corriendo y el Evangelio sigue llegando, hermanos, no importa, hermanos, qué esté sucediendo conmigo. No importa mi reputación, mi reconocimiento o si alguien me trata justamente. Porque eso no es lo importante. Hermanos, servimos a un Señor. Y si entendemos qué es el servicio, hermanos, vamos a dejar de lado tanta trivialidad. Vamos a dejar de lado, hermanos, frialdad e indiferencia. Vamos a dejar de lado, hermanos, detalles que nos distraen, pero que no son importantes. Hermanos, el venir acá, ¿qué nos implica? Tiempo, esfuerzos, dinero. Implica muchas cosas. Pero el Señor es digno, ¿sí o no? Él es digno. Si lo creen, hermanos, Él es digno. Y el servir al Señor, hermanos, cualquiera que sea la situación, no le quita dignidad al Señor. Al contrario, le trae gloria. Que a pesar de lo que estemos viviendo, estamos sirviendo al Señor. ¿Qué necesita pasar? Que la gente que me rodea, que tiene una imagen de Dios o que tiene un pensamiento, un entendimiento de Dios, pueda traer, hermanos, pueda ser traído más bien a claridad con mi vida, con la vida de ustedes. Que la idea que ellos tienen, hermanos, crezca, se ensanche por lo que ven en nosotros, a pesar de lo que suceda. Eso es lo que tiene que pasar. Que nosotros poniendo la vista en el Señor, que es digno, hermanos, de todo en nosotros, le permita a las personas tener un entendimiento correcto y una idea más grande de quién es Dios. Eso es darle gloria a Dios, hermanos.
Que si mi vecino que me veía como un aleluya, un santurrón, de repente diga, es un hombre que trata bien a su esposa. Es un hombre que cuida a su hijo. Es un hombre que no, como que no es hipócrita, como que me habla lo que es. Que en mi trabajo digan, cumple, pero no solamente cumple, da más. Es ejemplo. Es una persona seria, centrada, porque están viendo a Cristo en nosotros. Y en nuestras escuelas, hermanos, que digan, está aprendiendo, lo hace bien, aprovecha. Pero no solo eso, sus relaciones aquí con sus compañeros son buenas, son sanas. Que el Señor, hermanos, de verdad sea glorificado en nuestras vidas a través de todo lo que vivimos. Y que las personas entiendan, hermanos, quién es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Amén. Un ministerio fiel, hermanos, siempre traerá oposición. Hermanos, ni se preocupe, van a llegar. Las pruebas, hermanos, no significan fracaso. Solamente algo con lo que nosotros necesitamos lidiar para ser perfeccionados. Amén. Amén. Y la crítica injusta, hermanos, no invalida el llamado. Hermanos, de verdad, a Jesús lo quisieron probar de una y mil maneras, pero no encontraron falla en él. Ese es el modelo para nosotros. Vamos a ser cuestionados, vamos a ser examinados, vamos a ser probados, pero que nos encuentren irreprensibles. Amén. Amén, hermanos. Finalmente, hermanos, yo quiero que me acompañe por favor a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo, hermanos, 13, por favor. Ya estamos en Juan 13, versículo 13, por favor, hermanos. Amén. Gracias, hermanos de la cabina. Vean lo que dice, hermanos. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí el Señor dando ejemplo de servicio, hermanos. Vea, hermanos, el 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estamos llamados a servir, hermanos. Llamados a servir. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén, hermanos. Considérate siervo. Mírate como siervo. Y que tu vida, hermanos, que tu vida esté enfocada en servir al Señor y en servir a la iglesia. Y que con todo lo que Dios te ha dado edifiques aquí a la iglesia. Y con todo lo que Dios te ha dado, hermanos, proclames el evangelio sin importar lo que esté pasando. Porque el siervo no es dueño de su vida. Ha sido comprado, hermanos. Nosotros estamos en esa condición, comprados por la sangre de Jesús, de modo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, a pesar de pruebas y detractores, el gozo no se puede quedar fuera de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean Cristo y que nuestras muertes sean ganancia. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esto es un recordatorio para tener claro que en la vida vendrán aflicciones, que en la vida vendrán pruebas, pero tú estás con nosotros y nosotros podemos tener gozo y esperanza porque tú nos has dado una palabra que es cierta. Y nos has llamado a servirte, Padre. Y al final de esta jornada
cada uno recibirá su recompensa. Señor, te damos toda la gloria, Señor, en estas circunstancias que podemos atravesar, de dificultad, de adversidad, de dolor, de sufrimiento, que en todo, Señor, tú seas glorificado en lo que vivimos y en lo que hacemos. Te pedimos que traigas, Señor, claridad a tu iglesia y que la dirección que tú deseas establecer en nuestros corazones sea esta, Padre: vivir para tu gloria, vivir siendo conformados a la imagen de Cristo y siendo testigos fieles de tu evangelio. Pon en nosotros, Señor, tu palabra para que salga, Señor, por nuestra boca intencionalmente para proclamar tu verdad, y que no haya nada, Señor, que nos desaliente, y que todos los obstáculos que se presenten sean cosas, Señor, que nos perfeccionen en tu presencia. Señor, que en el nombre de Jesús tu iglesia pueda vivir honrándote y sirviéndote, sin importar lo que este mundo haga o traiga en contra nuestra. Te pedimos, Padre, que nos dé la fortaleza espiritual y la sabiduría para conducirnos delante de ti y en testimonio a todo el mundo de que tú eres nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.